Dios te bendiga, estimado hermano o hermana. Qué bueno que estás viendo este video porque te estás preparando para tu reunión de Zoom de esta semana. Y eso me alegra mucho. Y también déjame felicitarte por hacerlo, porque yo estoy convencido que en los últimos años el Espíritu Santo nos ha traído como Iglesia Cristiana Vida en un proceso en el cual amamos más su palabra, valoramos más su palabra. Y obviamente, como dicen las Escrituras, en la medida que contemplamos a Cristo a través de la palabra, pues somos transformados en esa imagen por el Espíritu Santo. Entonces, estoy convencido que Dios nos viene cambiando la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso me alegra mucho por lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Y bueno, esta semana iniciamos una serie de sermones que están relacionados. No son necesariamente una serie. No es una serie expositiva, es decir, no vamos a ir por un libro de la Biblia estudiándolo todo, sino que son sermones temáticos que vamos a ir viendo cada semana. Y este día vamos a iniciar con un sermón que trata acerca de la voluntad de Dios, más específicamente acerca de la voluntad secreta de Dios y cómo podemos confiar en esa voluntad que es buena para nuestras vidas. Así que quiero invitarte que tengas tu Biblia lista. No vamos a leer un pasaje en específico, sino que vamos a estar leyendo diferentes pasajes de las Escrituras, por medio de los cuales vamos a ir viendo diferentes verdades para que Dios hable en nuestras vidas, para que tú te prepares para tu grupo de discipulado y obviamente que ese grupo de discipulado pues sea un buen tiempo para orar juntos, para repasar, ¿verdad? O tener un pequeño repaso de lo que vamos a ver ahora y lo que vimos en la predicación, y también que sea un buen tiempo para poder discutir algunas aplicaciones para nuestra vida. Así es que vamos a iniciar. Y bueno, lo primero con lo que quiero iniciar es mencionándote que seguramente una de las preguntas más comunes, si no es la pregunta más frecuente que escuchamos los pastores, es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahora, para poder responder esta pregunta, eso lo dije el domingo en la predicación, hablar acerca de la voluntad de Dios es un tema bastante amplio en la Biblia, pero quiero acotar o quiero en este momento pues referirme a dos clasificaciones que hacemos cuando hablamos de la voluntad de Dios. Y para hacerlo quiero leer Deuteronomio 29:29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una voluntad o parte de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre se está haciendo. En el decreto del Señor Él ha ordenado desde antes de la creación del mundo todo lo que sucede, pero en todo lo que está sucediendo hay cosas que Dios ha decidido no revelarnos a nosotros, a veces ni lo que está haciendo, ni por qué lo está haciendo, ni para qué lo está haciendo. Es decir, Dios escogió que hay cosas que nos revelaría a nosotros a través de la creación, a través de la Biblia, a través de Jesucristo mismo, pero hay otras cosas que Dios escogió guardárselas para Él mismo. Y de hecho en el Antiguo Testamento hay prohibiciones muy serias en la ley en cuanto a andar consultando a divinos o personas que lean el futuro. ¿Por qué? Porque esto muestra una desconfianza en Dios. Esto muestra que nosotros no creemos o no confiamos en las promesas de Dios. Y esto sucede especialmente cuando pasan cosas que traen dolor, o cuando suceden o estamos en medio de circunstancias que nos causan conflictos emocionales como tristeza, como angustia, como ansiedad. Entonces quisiéramos obligar a Dios a que Él nos diera una explicación, o a veces inclusive cuando estamos quebrantados de espíritu, a veces hasta quisiéramos que Dios se disculpara por las cosas que Él ha permitido o que Él ha ordenado que sucedan en nuestra vida. Entonces, pero lo que quiero que veamos justamente en el versículo que leemos es esto, o sea, hay cosas que Dios decidió no revelarnos y nosotros tenemos que entender esto. Y quiero decir esto no de una forma ofensiva, pero sí para que nos pueda quedar claro. Ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto, como dice el versículo que leímos de Deuteronomio 29, es investigar, estudiar, conocer las cosas que Dios sí ha decidido revelarnos para nosotros y para que le enseñemos a nuestros hijos y para que las pongamos en práctica. Ahora bien, ¿por qué inicié con esto? Bueno, porque cuando estamos pasando por circunstancias de incertidumbre o que no entendemos por qué Dios está haciendo las cosas, el llamado de la palabra es a confiar en Dios. El llamado de la palabra es a confiar en Jehová, a confiar en Cristo. Mira lo que dice Jeremías 17, versículos 7 al 9. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio, ¿quién lo conocerá? Este pasaje nos presenta dos tipos de personas. Una que confía en el Señor. Y es bien interesante que la palabra, y si quieres puedes repasarlo conmigo, dice: bendito el hombre que confía en Jehová y su confianza es Jehová. Es decir, es una persona que sabe quién es Dios, que sabe que ha entrado en un pacto con Dios por medio de Jesucristo y está seguro o segura que su vida y que todo lo que está sucediendo a su alrededor ha sido determinado por Dios, está dentro de la voluntad de Dios, pero confía en que Dios es bueno y es sabio. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, esta persona, fíjate lo que dice los versículos que acabamos de leer, es como un árbol que está cerca de las aguas y sus raíces abajo de la tierra son capaces de llegar hasta las corrientes. Entonces, no importa si viene el calor, no importa si viene la sequía, siempre está firme. Sus hojas siempre están verdes y siempre está dando fruto. ¿Por qué? Porque no se deja guiar por su corazón, que es lo que dice el versículo 9. Ese es el otro tipo de persona. Aquella persona que es impulsada por los deseos de su corazón. Y la verdad es que el versículo 9 nos dice que el corazón es engañoso, que no deberíamos confiar en él. Dice: ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor conoce a profundidad cuán engañosos son nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros estamos en circunstancias difíciles o inclusive si estamos en una etapa de nuestra vida en la que todo parece estar en paz y simplemente tenemos incertidumbre frente al futuro, dice la palabra de Dios que el corazón se empieza a inquietar porque es engañoso, queriendo saber o por qué Dios hace las cosas o qué me depara el futuro o por qué Dios escogió llevar mi vida por X o Y camino. Pero este hombre es engañado. Por el contrario, aquel que entiende que hay cosas que Dios no va a revelar tal vez ahora, tal vez las va a revelar más adelante, o quizás no las va a revelar en esta tierra, quizás hasta que lleguemos a su presencia nos va a explicar por qué algunas cosas sucedieron en nuestra vida. Pero ese es el tema. Esta persona sabe que hay cosas que Dios ha decidido mantener secretas de su voluntad, pero él confía en Jehová, pero él confía en el Señor. Entonces, finalmente, confiando en el Señor, descansando en el Señor, viene a ser como este árbol que describimos hace un momento, que en todo momento está firme, con hojas verdes y dando fruto en todo tiempo. Ahora bien, entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo entonces puedo crecer en mi confianza en Jehová? Bueno, la gloria de Dios, o lo que nosotros entendemos como la gloria de Dios, es la suma de todos sus atributos. Es decir, todo aquello que Dios es glorioso, es decir, la perfección de la magnificencia, de lo que es bello, hermoso, de lo que es virtuoso, de su grandeza. Eso es la gloria de Dios. ¿Quién es Él? Si yo me pusiera a hablar de todos los atributos de Dios, no termino nunca, porque hay muchísimo que hablar acerca de ellos. Pero por cuestión de tiempo quiero mencionar dos y dar una breve explicación de ellos para que esto nos ayude a confiar en el Señor. Lo primero es entender que Dios es bueno. Y quiero leer Salmo 34, versículos 8 al 9. Puedes leerlo conmigo. Probad y ved que Jehová es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. El salmista está diciendo: vengan y comprueben que Dios es bueno. Que Dios es bueno significa que Él es la norma suprema o la norma absoluta de todo lo que es bueno, de todo lo que es digno de aprobación, de todo lo que es virtuoso. Y siendo Dios bueno en su esencia, en su naturaleza, Él sabe o es característico de Él dar cosas buenas a sus hijos, dar cosas buenas a su pueblo, siempre. Entonces, cuando nosotros estamos en dificultades y queremos o nos sentimos en incertidumbre, angustia, debemos recordar: Dios es bueno. Y aunque hayan cosas que yo no puedo entender, o ya sea por qué están sucediendo o de la forma en que están sucediendo, simplemente incertidumbre acerca del futuro, cuando yo recuerdo que Dios es bueno, yo puedo descansar, porque dado que Él es bueno, Él está tratando de formas buenas conmigo y lo que está haciendo con mi vida también es bueno. El segundo atributo que quiero que veamos es la sabiduría de Dios. Dice el Salmo 104:24 de la siguiente manera: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Lo que el salmista está diciendo es: todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría. Y como Dios lo hace con sabiduría, la tierra está llena de las obras del Señor porque son sabias. ¿Y por qué está llena de sus beneficios? Porque Dios es sabio y porque Él es bueno. Entonces, cuando tú estás pensando en la sabiduría de Dios, lo que tienes que entender es que la sabiduría de Dios es como Él perfectamente
usa su perfecto conocimiento para escoger la mejor forma para llegar a un fin bueno. En el caso del Señor, el fin bueno siempre va a ser darle gloria a Él, pero también cuando nosotros le damos gloria a Dios, nosotros somos bendecidos. Entonces, cuando piensas en la sabiduría de Dios, tienes que pensar que Dios siempre escoge la mejor forma para llegar a un fin bueno. Puedes descansar en eso, porque a veces podemos preguntarnos, ¿por qué haces así conmigo? En la perfecta sabiduría de Dios, Dios ha escogido la mejor forma para hacernos llegar o para que nosotros lleguemos a alcanzar alguna bondad que Él tiene para nosotros. Entonces podemos descansar en Él. Cuando te encuentres en una situación complicada, tratando de entender por qué están sucediendo las cosas, confía, piensa, Dios es bueno, Dios es sabio, Él sabe por qué lo está haciendo y a través de lo que Él está haciendo, Él está buscando un bien para mi vida. Y por último, ¿cómo podemos confiar en Dios? Bueno, confiando en sus promesas. Dice la palabra de Dios en Juan 17:17, es Jesús orando por sus discípulos, le ora al Padre y le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El enfoque de este versículo es que es a través de la Biblia o de las Escrituras que somos santificados, pero también es importante notar que Cristo dice, tus palabras son verdad. Es decir, que todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Él ha prometido es verdad y se va a cumplir. Entonces podemos confiar en sus promesas. Entonces, cuando pensamos que alguna situación o alguna circunstancia difícil está pasando a nuestro alrededor y nosotros pensamos, ¿cómo puedo confiar en Dios? Debemos recordar que Dios va a cumplir sus promesas. Hay muchas promesas hermosas para nosotros, que Él es nuestra paz, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él está cumpliendo su propósito en nosotros, que para los hijos de Dios todo ayuda para nuestro bien, porque todo lo que nos sucede nos está formando a la imagen de Cristo, que Él regresará por segunda ocasión. Y la forma donde podemos ver e inspirar nuestra confianza en Dios es en el Evangelio, porque el Evangelio es la buena noticia que Dios cumplió su promesa de enviar al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que lo entiendas, y esto es lo que quiero llegar con el tema del Evangelio, y vamos a terminar acá. ¿Cómo podríamos pensar que algo bueno va a salir de la crucifixión? La crucifixión es dura, son clavos de sangre, son látigos, es un hombre justo sufriendo injustamente. ¿Cómo podríamos pensar que de algo tan difícil y tan duro iba a salir algo bueno? Bueno, primero la crucifixión o el evangelio, la cruz, es una promesa cumplida porque Él vino a lavar a su pueblo tal como lo habían prometido los profetas a través de la cruz. En segundo lugar, es algo bueno porque a través del sufrimiento de Cristo, tú y yo fuimos justificados, nuestros pecados fueron perdonados para poder estar en paz con Dios. Y en tercero, fue algo sabio porque no había otra forma de hacerlo. ¿Cómo se iba a satisfacer la santa ira de Dios y al mismo tiempo Dios iba a amar a su pueblo? Es en la cruz que vemos. La cruz es una muestra de justicia, pero también es una muestra de amor. Es una muestra de la sabiduría de Dios al satisfacer castigando a Cristo con su ira. Así la ira no cae sobre nosotros y Dios entonces es justo porque no deja pasar el pecado sin castigo. Pero al mismo tiempo es una muestra de amor, porque nos muestra cuánto Dios nos ama, que estuvo dispuesto a ir a la cruz a sufrir el castigo que tú y yo merecíamos. Entonces, cuando vemos el Evangelio, recordamos que Dios es bueno, recordamos que Dios es sabio, recordamos que Dios cumple sus promesas y en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, ya sea un momento de tormenta o un momento de relativa paz, podemos confiar en Dios para ser como aquel árbol que leímos en Jeremías 17:17, un árbol que aunque venga el calor o venga la sequía, siempre sus hojas están verdes y siempre está dando fruto. Dios te bendiga. No te pierdas la reunión de Zoom de discipulado esta semana con tu grupo y recuerda siempre, vivamos para la gloria de Dios.